San Pedro TV presenta La Policía en Contacto. Bueno, muy buenas para todos los televidentes. El día de hoy nos encontramos realizando un programa conocido ya por ustedes como Policía en Contacto. Muchas gracias a la administración municipal, al equipo de trabajo que se encuentra presente, en especial al señor Libardo Álvarez, que es el que hace posible todo este evento. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos, considerado por la Policía Nacional y por todas las autoridades territoriales en materia ambiental. Entonces vamos a hablar específicamente de la Ley 1801 del 2016. Dentro de esta norma hay una serie de regulaciones, ¿cierto? Pero para poder entenderlo un poco mejor tenemos que remitirnos un poco en el tiempo. Entonces vamos a remitirnos, de pronto no mucho, vamos a remitirnos al año 1968, mediante la Ley 1968, el Congreso de la República delega una función al señor Presidente de la República, quien posterior en el año 1970 promulga el decreto 1355, que es el que empezó a regular todos los comportamientos contrarios a la convivencia, ¿cierto? Pero después de la Constitución de 1991 se empezaron a generar una serie de contradicciones, ya que por medio de este decreto se presumía que se estaban haciendo una serie de violaciones a los derechos constitucionales. Por eso se tardó tanto en crear de pronto posterior a ello una norma que fue en el 2016 cuando el Congreso tomó a bien darle aplicabilidad a la Ley 1801 del 2016. Entonces vamos a hablar en este caso de lo que nos compete en materia ambiental. ¿Cuáles son los delitos ambientales? ¿Qué sanciones acarrea? Y aparte de eso, ¿cuáles son sus diferentes formas de infringir este tipo de normatividad? ¿Cierto? Entonces vamos a entrar a mirar en su artículo, digamos el primero, ¿cierto? Que es donde nos dice por qué nace esta necesidad, ¿cierto? La necesidad de crear este nuevo código. Lo que nos dice específicamente este artículo, el artículo 1 de la Ley 1801, es que habían una serie de sanciones, las cuales de pronto no se cumplían a cabalidad y eran de pronto de cierta forma insignificantes, eran unas sanciones monetarias irrisorias que nos hablaban todavía hasta de centavos. Entonces muchas personas no le prestaban como mucha atención a eso. Este código se crea para todo tipo de personas, independientemente si son naturales o si son de pronto de establecimientos, llámese de empresas, establecimientos educativos, establecimientos de comercio. Esta norma es general, esto abarca todo nuestro territorio. Vamos a remitirnos entonces al artículo 100, en el 99 es el que nos dice quién tiene las competencias. Las competencias, quiénes son las autoridades de policía, ¿cierto? Entonces las autoridades de policía en cabeza del señor alcalde, posterior a ello lo sigue el señor secretario de gobierno, después sigue la señorita inspectora, por último sigue el comandante de la estación de policía y por ende nosotros que somos sus subalternos. Ahí nos da, en el artículo 99 de la Ley 1801, nos habla acerca de pronto de una serie de situaciones que se nos pueden presentar, ¿cierto? ¿Cuál es la regulación? ¿Cuáles son las autoridades de policía? Posterior a ello nos remite ya al delito donde se está como infringiendo como tal, de pronto la normatividad. Entonces en el capítulo 2 dice recurso hídrico, fauna, flora y aire. Ahí en el artículo 100 nos empieza a regular todo este tipo de cosas y trae consigo 6 numerales, ¿cierto? Trae 6 numerales de las diferentes formas como los ciudadanos pueden entrar a incurrir en una amonestación o una sanción pecuniaria, ¿cierto? Vamos a leer solamente 3. Vamos a leer 3. Vamos a dejarle trabajo a ustedes de que también digan, bueno, me generó duda. Él me habló de 6, pero solo me dijo 3. Para que ustedes se animen y empiecen a investigar, empiecen como a autoevaluarse, empezar como a hacer una serie de cosas que a ustedes les sirvan a lo largo de pronto de la vida. Vamos a mirar el numeral 1 del artículo 100.
En el artículo 100 nos trae una serie de comportamientos contrarios a la convivencia, ¿cierto? Entonces, específicamente nos va a hablar del agua, Es uno de los recursos más necesarios que necesita el ser humano para poder vivir, ¿cierto? Entonces, en el artículo 100 nos dice lo siguiente, dice los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo tanto no deben efectuarse. Nos trae seis numerales, como les había especificado anteriormente. Trae 6 numerales, pero solamente les voy a dar 3, para que ustedes se tomen la tareita de empezar a buscar esos otros 3. Entonces dice, con respecto al agua, dice el primero, dice utilizarla en actividades diferentes a la respectiva autorización ambiental, ¿cierto? Sabemos que el agua pues, se hizo para lavar nuestra vestimenta, se hizo para hacer nuestros alimentos, no para estarla derrochando, no para estarla utilizando cosas las cuales sabemos que no nos van a traer ningún beneficio, todo lo contrario, nos están perjudicando. Vamos a remitirnos al artículo, el numeral 3, dice deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua, zonas de ronda hídrica y zonas de manejo o preservación ambiental de cualquier forma, ¿cierto? Usted puede afectar los sistemas ecológicos de diferentes formas, ahí hay una serie y nos está dando unos puntos, pero yo sé que son más. Vamos a remitirnos al 4. Dice captar agua de las fuentes hídricas sin la autorización de la autoridad ambiental. Eso es muy común verlo en nosotros los vecinos, ¿cierto? Lo vemos en las zonas veredales, donde los vecinos, sin ningún apremio, sin ningún permiso, solo porque se les ocurrió que si el agua no pasaba por acá, sino que pasaba por el predio de ellos, se iba a hacer un poco más beneficioso para ellos. Entonces es esto lo que entra el legislador a sancionar. Eso del artículo 100, como les manifesté, 3 numerales, son 6, pero se les voy a dejar los otros 3 para que los investiguemos. También en el artículo 101 hay una serie de prohibiciones, ¿cierto? Dice comportamientos que afectan las especies de flora y fauna silvestre. Dentro de esta también nos regula todo lo que tiene que ver de la tenencia de los animales. Hay una reglamentación, la 1877 creo que es de 1979, específicamente donde el legislador empezó a darle una connotación diferente a estos animalitos que nosotros teníamos la costumbre de tenerlos encerrados, de tenerlos bajo nuestro dominio, ¿cierto? A sabiendas de que eso no era bueno. Es por eso que se han estado presentando tantas situaciones a nivel de pronto de catástrofes, de derrumbes, de deslizamientos, de que ya los animalitos están entrando en vía de extinción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos procurado cuidar esta serie de recursos que nos ha dado la naturaleza. En el artículo 102 nos dice que comportamientos que afectan el aire, entonces ahí entra a regular todo lo que tiene que ver con el aire, sus diferentes formas de cómo se van de pronto como afectando. Lo bueno de las infracciones al medio ambiente es que son más bien como 4 articulitos, pero entre ellos cobija todo, o sea, nos abarca una gran cantidad de situaciones que el legislador tomó a bien tenerlos en cuenta, porque la verdad nosotros los seres humanos somos muy dados a que si no se nos impone algún tipo de sanción, pues difícilmente vamos a entrar en conciencia, como a valorar todo este tipo de cosas que nos está dando la naturaleza. Ahora bien, la ley 1801 es netamente administrativa, no tiene que ver nada con cosas penales, pero una situación de estas pues no tendrá fuerza vinculante para que nos remita el Código Penal, pero el Código Penal sí tiene fuerza vinculante y nos puede acarrear algún tipo de sanción, ¿cierto? Entonces, dentro de estos artículos manifiesta, usted de pronto en una infracción al Código Nacional de Policía, le pueden hacer 2, 3, 4 o más comparendos. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué? Porque si yo solamente incurrí en una falta. Recordemos que la ley 1801 pues no tendrá fuerza vinculante para el tipo penal, pero dentro de esta normatividad nos especifica de que cuando se está incurriendo en un delito, pues también podemos remitirnos a esto. Hay que dejar claro para muchas personas, para que vamos entendiendo de pronto cuál es la dinámica de la ley 1801, ¿cierto?
Entonces vamos a mirar de pronto, remitámonos de nuevo al artículo, de pronto el 101, ¿cierto? Entonces hay una serie de verbos rectores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno con un comportamiento puede estar incurriendo en cada uno de ellos. Entonces dice colectar, dice aprovechar, dice mantener, dice tener. Entonces, si usted con un solo comportamiento me afecta 2 o 3 verbos rectores de este, pues estarías incurriendo en 3 sanciones en el mismo artículo, pero por diferentes formas, ¿cierto? Les explicaba de que la ley 1801 pues no tiene fuerza vinculante para lo penal, pero si nos remitimos a lo penal, pues sí tendrá fuerza vinculante para lo que tiene que ver con la ley 1801. ¿Dónde está regulado todo lo que tiene que ver en materia ambiental? Está en el título 11 o 11º y dice de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, ¿cierto? Dice capítulo único, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces ahí empieza a darnos una serie de connotaciones, una serie de formas de cómo se puede estar incurriendo en delito, ¿cierto? Entonces está regulado desde el artículo 328 del Código Penal, ley 599 del 2000, hasta el artículo 339, ¿cierto? Cada uno de ellos nos especifica cuáles son las diferentes formas de incurrir en este tipo de delitos. Pero adicional a eso, también nos trajo 2 artículos más, dice delitos contra los animales, ¿cierto? Entonces nos trae el artículo 339A y 339B, ¿cierto? Que tiene que ver con el maltrato animal. El artículo 339A es muy común verlo dentro de las personas creen que de pronto en cuestión de maltrato animal y se incurre solo cuando se agrede con piedras, con palos, con elementos contundentes. Para incurrir en la sanción solo basta dejar el perrito amarrado al sol y al agua y sin brindarle alimento. Para mí se está tipificando el delito con ese comportamiento. Entonces, para que entremos a mirar, a comprender, toca ilustrarnos un poco más frente a este tipo de situaciones. La policía como tal es una institución la cual fue instruida para garantizar como todo ese desarrollo, toda esa convivencia, todo ese bienestar dentro de una comunidad. No nos mandaron para que viniéramos a imponer de pronto como nuestra forma de pensar, como que fuéramos inquisitivos, como que es lo que nosotros digamos. No, nosotros vinimos acá a hacer cumplir la norma, ¿cierto? Pero también queremos que ustedes empiecen a capacitarse, porque yo sé que eso requiere de tiempo. Casualmente, el gobierno nacional cuando creó la ley 1801, hubo algo muy particular. Cada que una norma o ley es sancionada, dan 6 meses para que sea pedagógico, para que se vuelva las instituciones, los diferentes entes entren a publicarla, a darla a conocer, ¿cierto? Pero el gobierno tomó a bien y manifestó de que como efectivamente era una norma compleja, abarcaba cantidad de situaciones y lo que quería era venir a cambiar de pronto la forma de pensar de muchos ciudadanos. Entonces dijo no, vamos a darle un año, o sea, dio 6 meses más. Pero casualmente se encuentra uno en estos momentos con personas que manifiestan desconocerlo. Entonces, para que vamos de pronto organizando un poco más este tipo de situaciones, hay una aplicacioncita muy buena para los medios tecnológicos, ¿cierto? Entonces usted se mete a la Play Store, le das CPN, Código Nacional de Policía, y la descargas. Entonces por medio de ella te puedes ir ilustrando, no tenés que leer todos los artículos en un solo día. Te empezás a leer día 2 diarios y yo sé que dentro de 2 o 3 meses pues vas a estar de pronto más capacitado, vas a entender un poco mejor la dinámica de todo este tipo de reglamentación. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía, muchas gracias al equipo de trabajo, que esté muy bien. Recuerden que les habló el patrullero Edison Eduardo Martínez, adscrito a la estación de policía San Pedro. Llevo acá como procesos, ya la policía no habla de puestos sino de procesos. Yo acá soy el encargado del parque automotor, entonces por ende tengo que estar ilustrado frente a este tema porque podemos incurrir en cantidad de faltas al Código Nacional de Policía independientemente de que sea funcionario público o no. También llevo el proceso de policía ambiental, ¿cierto? También cumplo funciones
de pronto de asesorar jurídicamente a los compañeros. Cualquier situación que se les presente pueden acercarse con el mayor de los gustos. De verdad que las puertas de la institución están abiertas para todos ustedes. Para continuar con ustedes hablando de temas interesantes que de verdad nos competen a todos, vamos a hablar ahorita de algo que está en su auge. Todas las entidades están pronunciando con relación a ello y es el consumo, porte o tenencia de sustancias estupefacientes en el espacio público. La ley 1801 tiene dentro de ella, en el artículo 140, numeral 8, una serie de prohibiciones, entre ellas esa, portarla en el espacio público. Vamos a mirar qué dice ese artículo. Dice el libro segundo, título 14, capítulo 2, dice del cuidado e integridad del espacio público. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, ¿cierto? Entonces dice, en el primer parágrafo dice los siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia e integridad del espacio público y por lo tanto no se deben efectuar. Hay algo muy particular dentro de la ley 1801, que dentro de cada uno de sus capítulos y de sus artículos, lo que trae primero es eso, trae como esa prohibición, ¿cierto? Donde dice que no se deben efectuar. Vamos a remitirnos entonces al artículo 140, numeral 8, que nos dice, dice portar sustancias prohibidas en el espacio público. Sustancias prohibidas hay muchas, pero vamos a remitirnos específicamente a lo que tiene que ver con la marihuana, con el bazuco, con las drogas sintéticas, ¿cierto? ¿Qué tipo de sanción acarrea? Entonces miremos qué dice. En el numeral 8 dice que es una multa general tipo 2, dice que da destrucción del bien y una multa de 254.872 pesos, ¿cierto? Esto va en concordancia con la nueva ley que el señor presidente dio ahorita, está recién, del 1 de octubre, es la ley 1844 del 1 de octubre del 2018, donde se entran a realizar otra serie de connotaciones, ¿cierto? Donde de pronto se quiere entrar como a darle otro tipo de situación, otro tipo de connotación a este tipo de comportamientos, porque la verdad, dentro del Código Nacional de Policía, lo que les decía ahorita, pues él no tendrá fuerza vinculante para lo penal, pero dentro de lo penal pues sí entra como a regularse todo eso. Entonces lo que se está buscando es que personas que sean reincidentes en este tipo de conductas, que sean sorprendidas en el espacio público, que sean encontradas en los alrededores de los establecimientos educativos o sitios donde efectivamente esté prohibido, se entre como a indilgar de pronto esa responsabilidad penal. Para muchos de pronto es algo incoherente, para otros muy sabio. La verdad que nosotros como autoridades tenemos que aceptarlo, lo que digan nuestros señores legisladores, lo que diga el señor presidente de la República, pues tendremos que entrar como a reglamentarlo, ¿cierto? Miremos qué tipo de sanción. Hay personas que de pronto dicen que no pagan este tipo de sanciones, porque eso no acarrea nada. Entonces miremos a ver qué tipo de sanciones son las que acarrea este tipo de comportamiento, ¿cierto? No quiere decir que la persona que imponga este tipo de sanciones pues está obligada a ponerle una, no, o alguna en específico que usted desee. Es la persona la que va a sancionar, la autoridad de policía, la que determina cuál es la que se acomoda más a esa situación, la que cómo esa persona sabiamente dice: yo haciendo esto puedo hacer de que esta persona recapacite y se encamine por el camino del bien. Entonces en el artículo 173 de la ley 1801 dice las medidas correctivas, ¿cierto? Nos trae, son 20 las medidas. Vamos a entrar a conocerlas, ya que de pronto muchas personas las desconocen. Todo no es plata, como lo manifiestan muchos ciudadanos de pronto al momento de estar cometiendo la infracción, ¿cierto? En el artículo 173 dice las medidas correctivas. Las medidas correctivas aplicarán en el marco de este código por las autoridades de policía y son las siguientes. Entonces, como primera dice que tiene la amonestación. La amonestación es ese llamado de atención que le hace la autoridad de policía a usted, ¿cierto? Como esa sugerencia, como ese tipo de situaciones que se dan en ese momento para que usted no siga incurriendo, ¿cierto? Hay personas que de pronto lo toman a mal, pensarán que uno los está como regañando, pero no es eso. Es una facultad que nos da el Código Nacional de Policía
de entrar a manifestarle de que usted está incurriendo en una falta y que por ende debe de corregirla. En el numeral 2 nos dice participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, ¿cierto? Entonces a usted lo podrán poner a que desarrolle algún tipo de actividad en una institución educativa, en una guardería, en el parque principal de pronto haciendo adecuaciones, en un parque de alguno de los sectores de acá del municipio de pronto presenta falencias y usted tiene conocimientos en madera, entonces de pronto por medio de eso pues te pondrán a hacer un trabajo allá. ¿Por qué? Porque es en beneficio de la comunidad. Yo no podré ponerte a realizar una actividad entre comillas pedagógica, pero lo vas a ejercer dentro de mi lugar de habitación, ¿cierto? Me vas a ir a pintar mi casa, me vas a ir a adecuar la finquita, no, eso no se hace. Se está hablando de colectividad, o sea, que beneficia a todo el municipio. Vamos a hablar de la sanción 3, ¿cierto? En el numeral 3, dice de la disolución de la reunión o de actividad que involucra aglomeración de público complejas, ¿cierto? Esto se ve mucho de pronto en reuniones, en manifestaciones o situaciones que se pueden presentar de pronto en consecuencia de algún otro tipo de actividad. Por ejemplo, en un concierto las personas no están a gusto porque no llegó a tiempo, porque no cantó las canciones que ellos querían, entonces salen en protesta de ese tipo de cosas. La policía tiene la facultad para determinar si usted puede continuar ahí o no la tiene, ¿cierto? Para que lo vamos entendiendo. Muchas personas, como lo manifesté ahorita, malinterpretan de pronto el código. Nosotros lo único que hacemos es dar aplicabilidad a todo este tipo de sanciones que nos da el legislador, ¿cierto? Claro está, sin abusar. Todo tiene que ir acorde pues como a la normatividad. Vamos a mirar en el numeral 5, dice prohibición de ingreso en actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas. Eso se dio mucho a raíz de pronto de los comportamientos que estaban teniendo ciertos hinchas al momento de ingresar a los estadios, ¿cierto? No se estaban comportando como tal. Es un escenario deportivo, eso no es un campo de batalla, no es un ring de boxeo ni nada por el estilo. Entonces, dentro de estas sanciones que trae la ley 1801, la autoridad de policía podrá imponerte la prohibición de ingresar a ese tipo de actividad, ¿cierto? Y eso queda registrado en un sistema. Usted dirá, no, yo burlo, yo me voy con otra cédula o no sé qué hará, ¿cierto? Pero recuerde que hacer ese tipo de situaciones pues ya no están reglamentados acá, sino acá, que es la ley 599 del 2000, ¿cierto? Vamos a hablar del numeral 6, dice del decomiso, ¿cierto? El decomiso se entiende por decomiso aquel bien que tú portas y que nunca volverá a tu dominio. En este caso específicamente hablemos de la sustancia estupefaciente, ¿cierto? Entonces esa sustancia nunca volverá a tu poder, independientemente si se destruye en ese momento o si se remite a la autoridad competente, en este caso es la señorita inspectora de policía o señor inspector, donde aplique cualquiera de los dos, entonces ella entrará a hacer decomiso de ese elemento, de esa sustancia y entrará a destruirla. También nos habla de una multa general o especial, ¿cierto? Ahorita hablábamos acerca del artículo 140, numeral 8, que nos dice que es una multa general tipo 2. Entonces, dentro del Código Nacional de Policía hay multa general tipo 1, 2, 3 y 4. Cada una de ellas tiene un valor totalmente diferente. Hay multa especial. Las multas especiales no las aplican nosotros, sino que la aplica la señora inspectora. Nosotros, los funcionarios de policía, tenemos las facultades para unos, esos otros que son para la urbanización, para las construcciones urbanísticas, acarrea unas sanciones más altas, nos habla acerca de, ya son de 50 a 100 salarios mínimos, entonces la verdad que la cantidad se excede, entonces por tal motivo tendrá que agotarse esa otra instancia, que es ella entonces la que impondrá la sanción. Vamos a hablar de la número 8, dice construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. Eso se da más que todo de pronto en construcciones donde uno observa que el techo está próximo a caerse o una pared puede entrar a derrumbarse y lesionar a sus habitantes. Entonces la autoridad podrá de pronto en determinado momento solicitarle a usted que haga una reparación de ese inmueble, ya que puede ocasionar de pronto pérdidas de vida.
También nos habla de la remoción de bienes. Esto tiene que ver más que todo cuando las personas están ejerciendo construcciones y sacan un poco de costales a la vía pública, ¿cierto? Ahí se podría entrar a regular desde otros escenarios, también desde el artículo 140, pero específicamente este nos habla de que le podemos decir a ese ciudadano que saque todo ese basura o todo ese tipo de cosas de ahí, de ese entorno. Entonces eso es lo que habla de la remoción de los bienes, ¿cierto? Tenerlos en un lugar adecuado para ello hasta que se le dé la destinación que se le va a dar. Vamos a hablar también del numeral 10, que nos habla de la reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. Hay personas que empiezan a hacer también construcciones y dañan la vía, ¿cierto? Necesitan sacar de pronto de un lado a otro un cable o un tubo, cosas como esas, y lo dejan así, o sea, no organizan sino lo que a ellos les conviene o les sirve. Entonces la autoridad de policía podrá ordenar que usted repare eso que dañó. Vamos a hablar de la reparación de daños materiales por perturbación de la posesión o tenencia de inmuebles. Esto tiene que ver más que todo, se da acá en el casco urbano también, pero más que todo se da como en la zona veredal, donde hay partes de la perturbación de la posesión, ¿cierto? Donde este ciudadano, pues este camino siempre ha sido en común para todos, pero los ciudadanos, unos por cuestiones personales o no sé por qué, manifiestan que no van a permitir el ingreso de los otros ciudadanos, que porque eso les pertenece a ellos, no somos nosotros. Cuando hablo de nosotros hablo de ustedes, ciudadanos allá, los que están incurriendo en ese tipo de comportamientos. No son ustedes los que determinan si se puede dar pasar por ahí o no, son las autoridades competentes, ¿cierto? Recuerden que para eso están las autoridades de policía. Entonces está la Policía Nacional, está la Inspección, está la Secretaría de Gobierno, está el señor alcalde, o por último acudimos a las instancias de los juzgados, ¿cierto? Que sea el señor juez quien determine este tipo de situaciones. Vamos a hablar de la restitución y protección de bien inmueble, ¿cierto? Hay veces que por cuestiones de la vida le permitimos a un ciudadano familiar o independientemente pues, si es familiar o no, lo dejamos habitar en nuestro lugar de residencia sin ningún tipo de costo, ¿cierto? Le permitimos que esté ahí porque nos da pesar o porque está pasando por una situación económica un poco compleja y le permitimos estar ahí. Pero si ese favor que se le está haciendo a ese ciudadano se torna en un problema, entonces nosotros, ustedes, quienes hicieron ese favor, podrán acudir ante las autoridades de policía y manifestar lo que está pasando, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto? Ya en ejercicio de nuestras funciones, vamos y sacamos a ese señor de ese lugar y se le restituye ese bien inmueble a usted. Dice la norma, hay algo muy claro y hay que tenerlo presente, que solamente se aplica cuando no está generando ningún tipo de aporte, ¿cierto? Simplemente lo estás haciendo porque te nace. Entonces no es que le digo que se quede acá y me pague los servicios y después manifiesto de que no, de que es que él no está haciendo ningún aporte, sí está haciendo algún aporte. O sea que ahí ya se entra a regular desde otro punto de vista, ya le competes a la señorita inspectora o hacer un proceso donde se le restituya ese bien arrendado, porque ahí se da como ese tipo de connotación, se da como una especie como de un contrato. Vamos a hablar de la destrucción del bien, lo que hablábamos ahorita en el artículo 140, cuando se trata de sustancias estupefacientes, o hay diferentes infracciones a la ley 1801 donde da esa competencia, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos del porte de armas blancas, llámese navajas, cuchillos, ¿cierto? En el espacio público o en establecimientos de comercio, trae como sanción esa, dice que destrucción del bien. Entonces, la autoridad podrá entrar a dañar eso sin ningún tipo de problema, porque la norma lo trae, ¿cierto? Dice demolición de obra. Esto habla más que todo es cuando se están haciendo edificaciones que no cumplen con el debido permiso, ¿cierto? Entonces las autoridades podrán decirle que entre a volver a su estado natural como estaba el espacio, o si no, pues eso le va a acarrear un tipo de sanciones. Si inicialmente no la quiere hacer por medio de uno antes de imponer la sanción, pues entonces se hace la imposición del comparendo para que él se remita ante la autoridad
y ella también le ordenará lo mismo, porque creo que todos tendremos que hablar como el mismo idioma, ¿cierto? Dice suspensión de construcción o demolición, ¿cierto? Caben, esas son como, van como de la mano, nos habla acerca como de lo mismo. Yo puedo ordenarle al ciudadano de que suspenda la obra, que no continúe con ella, porque hay algo que de pronto no está bien, los documentos creo que no están en regla, bueno, diferentes situaciones. Y entonces ese ciudadano, pues ahí se le dice que pare. Posterior a ello, cuando aporte las respectivas, no sé, documentos, diseños, planos, o no sé en qué escenario de pronto lo vamos a plantear, y podrá seguir con su construcción, ¿cierto? Nos habla también acerca de la suspensión temporal de la actividad. Esto nos da más que todo dentro de los establecimientos de comercio. También de pronto en ciertas infracciones que se cometen a diario de pronto en nuestro vecindario. Hay algo muy particular dentro de los casos que se han realizado en los establecimientos de comercio, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo, en X establecimiento de comercio se encuentra un menor dentro de ese lugar, donde la norma nos dice de que efectivamente dentro de ese establecimiento de comercio no podrán estar menores de edad. Entonces yo instantáneamente puedo realizar el cierre del establecimiento, no tengo que agotar ningún recurso. Tendré que respetar pues como el protocolo, lo que nos dice en el artículo 92, que es el que regula todo lo que tiene que ver en materia de los establecimientos de comercio, pero eso no requiere de lo que se necesitaba antes, ¿cierto? De un determinado lapso de tiempo para poder imponer la sanción. Este Código Nacional de Policía trajo eso, porque es que lo que necesitamos es ejercerlo ya, salvaguardar ese menor, ¿cierto? De hacerle el restablecimiento de derechos y de hacerle saber al ciudadano de que efectivamente está incurriendo en una falta. Y como le genera el cierre del establecimiento desde 3 a 10 días inicialmente, entonces yo sé que eso lo va a afectar y para la próxima va a tener un poco más de cuidado al momento de permitir el ingreso de estos. Vamos a hablar también de la suspensión definitiva de la actividad. Esto se da más que todo también en estos establecimientos de comercio. La ley 1801 da unas facultades donde dice que cuando ese establecimiento de comercio, vamos a llamarlo ese establecimiento de comercio Pepita Pérez, con venta y consumo de licor, ¿cierto? Entonces ese establecimiento Pepita Pérez infringió la norma hoy al permitir que estuviera dentro de ese establecimiento un menor de edad. Se le realiza el cierre, inicialmente vamos a ponerlo como tiene la facultad el comandante de estación, de 3 a 10 días, entonces él va a ser un poco condescendiente y va a decir que te va a dar 3 días, ¿cierto? Dentro del mes, dentro de los 6 meses o dentro de no sé cuánto, ¿cierto? Porque la norma nos dice, el Código Nacional de Policía nos dice que dentro de los 2 años siguientes, pero vamos a ponerlo en un año se vuelve a incurrir en una falta, puede ser de la misma forma, ya no te van a imponer 3, ya te van a imponer 8 o 10, ¿cierto? Máximo 10. Pero la tercera ya no vas a tener sanción de ese tipo, va a tocar suspensión definitiva de la actividad. Entonces, como manifestábamos ahorita, ese establecimiento con venta y consumo de licor denominado Pepita Pérez ya no va a poder llamarse así, ya va a tocar llamarse Helados La Fuente o Helados, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? Helados San Pedro, y va a tener que cambiar totalmente la actividad, entonces ya no vas a poder vender ahí licor. Esa es una de las consecuencias que trae, o de las sanciones que trae el Código Nacional de Policía. Vamos a mirar la última, que es el numeral 20. Dice inutilización de bienes. Vamos a dar 2 ejemplitos cómo se pueden inutilizar esos bienes en ese momento. Cuando el ciudadano se encuentra en su lugar de residencia, ¿cierto? Perturbando la tranquilidad, con ruidos, con fiestas, con ese tipo de cosas, entonces cargan unos bafles o unos equipos de sonido, ¿cierto? Recordemos que hay algo diferente en estos equipos, ya que los elementos con los que se les aporta la energía no son como muy comunes a los otros electrodomésticos. Entonces yo puedo inutilizar ese bien llevándome el cable. Yo no me voy a poner a cargar ese bafle por allá bien grande, a meterme de pronto como en líos, digámoslo así, ¿cierto?
porque entonces ya van a decir que no estaba rayado, que sí estaba, que era más grande, que era más pequeño, aunque sé que los funcionarios son muy profesionales en el desarrollo de este tipo de actividades, pero entonces para no entrar en eso, entonces entro y inutilizo ese elemento por un instante o por unos días o no sé por cuánto, y ese de pronto sería el elemento que yo dejo a disposición, ¿cierto? Otro de los eventos, porque ya la ley es clara y nos dice que los bienes muebles e inmuebles, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por ejemplo, usted va en su vehículo, ¿cierto? O lo tiene estacionado y está también perturbando la tranquilidad por medio de ruidos, fiestas, ¿cierto? Pones tu equipo a todo taco. La policía podrá entrar a quitarte las llaves, ¿cierto? O por ende, de pronto incautarte lo que tiene que ver con el sonido, lo que es el pasacintas, pues específicamente, para inutilizar ese bien por un tiempo determinado, ¿cierto? Eso toca dejarlo a disposición porque eso no hace parte de nosotros, ¿cierto? Eso toca darle un trámite administrativo que irá a parar ante la autoridad competente, que en este caso son las inspecciones de policía. Entonces esas son como las 20 medidas correctivas que trae la ley 1801 para entrar a regular todos los comportamientos contrarios a la convivencia. Muchas gracias. San Pedro TV presentó La Policía en Contacto.